Buenas tardes. En nombre de la Federación de Sociedades y Asociaciones Hispanas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe de la Ciencia de los Animales de Laboratorio, de las asociaciones que la integran y de nuestras asociaciones hermanas, coorganizadoras, les ofrecemos un cordial saludo, como siempre, y les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de preparación para el examen de certificación FESANCAL. Antes de dar inicio a esta sesión, agradezco a todos ustedes por su interés en atender a nuestra convocatoria y extiendo a todos nuestros hermanos de todos los países de América Latina y los que nos siguen en Estados Unidos y en otros continentes. Les ofrecemos nuestro abrazo fraterno y nuestro saludo cordial hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Muchas gracias por estar todos unidos de manera virtual. El día de hoy continuaremos en este camino que juntos hemos emprendido y que seguramente culminaremos con éxito. Con esta sesión marcamos un parteaguas en este curso, pues ahora comenzaremos a charlar sobre la biología y manejo de las principales especies de animales de laboratorio, comenzando el día de hoy con el ratón. Como ya nos platicará la doctora Micaela Rica, el día de hoy comenzaremos con el ratón, que será presentado por dos ponentes del más alto nivel que trabajan en bioterios de nuestro país hermano España. Estamos seguros que en esta sesión será de interés para todos y nos aportará conocimientos valiosos e indispensables que mejorarán nuestro trabajo diario en nuestros bioterios. Agradecemos antes de empezar sus numerosos y amables comentarios recibidos en nuestro sitio de WhatsApp que nos invitan a seguir adelante con este proyecto. Sin más, cedo la palabra a la doctora Micaela, no sin antes reiterarles nuestra cordial bienvenida y pedirles a todos ustedes que mantengan cerradas sus cámaras y sus micrófonos durante toda la presentación. Invitarlos, como siempre, a que con toda confianza planteen las preguntas y dudas de comentarios que les aparezcan en el transcurso de la presentación, o bien aquellas inquietudes que ustedes hayan tenido a lo largo de su desempeño laboral. Estamos seguros de que podremos dar respuesta a todas ellas y si no, buscaremos la forma de documentarlas para que ustedes puedan tener la información adecuada. Les pedimos, por favor, que planteen sus preguntas como siempre a través de nuestro chat y las preguntas con la letra mayúscula y los comentarios que tengan al respecto en letra minúscula. Sin más, cedo la palabra a la doctora Micaela Rica, agradeciéndole nuevamente su coordinación de este curso, que para nosotros ha resultado excelente, gracias al trabajo de ella. Doctora Mica, le cedo la palabra, no sin antes dar a todos nuevamente nuestra más cordial bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Un placer de nuevo estar aquí con todos ustedes. Hoy nos toca un desafío mayor porque, como les contaba Carlos anteriormente, vamos a tener visitas honoradas dos grandes amigos de España que fueron compañeros nuestros en el magíster y han aceptado muy agradablemente en dar dos charlas sobre el ratón de laboratorio de la unidad 8. Entonces esto también es como un desafío a la tecnología, vamos a ver qué tal sale. Y como siempre en el chat pueden dejar las preguntas en mayúsculas. Vamos a comenzar con la doctora Marta Casado. Les voy a compartir la presentación. Hola, soy la doctora Marta Casado Pinna, científica del Instituto de Biomedicina de Valencia, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, soy la directora del estabulario y la responsable de bienestar animal de mi centro. Me han pedido que os dé la unidad 8 que versa sobre el ratón de laboratorio. Comencemos. Muy bien, esa es Marta Casado. Ella tiene muchísima experiencia en ratones, así que vamos a ver temas que hemos visto en la clase pasada junto con Erika, pero son temas tan importantes que nos interesa mucho que quede bien grabado en todos ustedes. Así que sin más voy a empezar espero que se haya escuchado. Me pueden avisar por el chat si se escucha muy bien o mal. Voy a empezar a compartir entonces la clase.
Cuando iniciamos un proyecto de investigación que conlleve el uso de animales, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es el mejor modelo para estudiar la fisiopatología de las enfermedades humanas? La respuesta es clara, aquel que mejor conteste a nuestras preguntas. Hasta un 60% de genes humanos implicados en enfermedades tienen equivalentes en organismos inferiores, como Drosophila y Caenorhabditis elegans. Pero cuando se trata de procesos evolutivamente más avanzados, como por ejemplo el sistema inmune, es más difícil encontrar estos equivalentes. En estos casos es necesario un modelo de mamífero. En investigación, rata y ratón son, con diferencia, los animales más utilizados. Aquí os muestro la información remitida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre qué especies se usaron en España desde 2017. Como veis, un 61% de los animales empleados fueron ratones. Ello es debido a que este organismo modelo presenta una serie de ventajas respecto al resto de organismos. Por ejemplo, la anatomía y fisiología son semejantes al ser humano. Más del 99% de genes son comunes. Tiene un tamaño pequeño, son fáciles de criar y manipular. El tiempo de generación no es excesivamente largo. Y lo más importante, existe un amplio abanico de técnicas de manipulación genética. Pero, ¿sabemos qué es un ratón de laboratorio? El primer fósil de ratón que se encontró estaba en la zona actual de Pakistán, Afganistán y el norte de la India, y databa de hace 7 millones de años, y existen pruebas de que ya había ratones en el periodo neolítico. A partir de esta zona, los ratones migraron hacia Asia, hacia Europa, en conjunción con las migraciones humanas, y de hecho llegan a América o a Australia en los barcos al mismo tiempo que nos vamos desplazando hacia otros continentes. Durante mucho tiempo hemos clasificado los ratones atendiendo a criterios geográficos o morfológicos, y actualmente existen ya procedimientos más objetivos basados en el ADN o el ADN mitocondrial, que nos han permitido definir la sistemática actual. De esa especie ancestral, denominada Mus musculus ancestral, identificamos al Mus musculus domesticus, distribuido en Europa Oriental, la cuenca del Mediterráneo, África, Arabia y Medio Oriente, y transportado por el ser humano hacia América, Australia y Pacífico Sur. En la zona asiática encontramos la subespecie Mus musculus musculus, que va desde Europa Oriental hasta Japón, pasando por Rusia y el norte de China, y la Mus musculus castaneus, que se distribuye desde la isla de Ceilán hasta la península de Malasia. De estas dos subespecies surge la subespecie Mus musculus molossinus, encontrada en Japón. El ratón de laboratorio es una mezcla de estas diferentes subespecies europeas en su mayoría, pero también una parte asiática. El interés por el ratón como mascota llevó a los criadores asiáticos y europeos del siglo XVIII y XIX a seleccionar y desarrollar animales con diferentes colores o características particulares. Así, en 1900, Abbey Ladbrokes comenzó a criar ratones para la venta y proporcionó el ratón a William Castle, considerado hoy en día el padre de la genética. Comenzaron la cría de ratones para conseguir modelos con características definidas. C.C. Little, que trabajaba precisamente en el laboratorio de William Castle, fue pionero en el uso de los ratones y además fundador de The Jackson Laboratory y padre de los primeros ratones consanguíneos. En una nota enviada a la revista Science en 1914, Little ya expresaba la conveniencia de desarrollar líneas de ratones genéticamente idénticos. Al ser líneas genéticamente estables, podrían ser utilizadas por múltiples laboratorios y en distintos estudios a lo largo del tiempo, con lo que se conseguirían resultados experimentales más fiables y reproducibles. En la diapositiva os muestro los principales parámetros biológicos del ratón. Su madurez sexual se alcanza aproximadamente a las 6 semanas del nacimiento. Tiene un ciclo astral de 4 o 5 días, una duración del estro de 12 horas, en periodo nocturno, una gestación dependiendo de las cepas entre 19 y 21 días, se suele realizar el destete a los 21 días del nacimiento, aunque depende también del número de crías que tengamos en la jaula y por tanto el tamaño de las mismas. Su edad reproductiva es de unos 10 o 14 meses y el tamaño de la camada es dependiente de cepa. En 2002 se secuenció el 96% del genoma del ratón, salvo el cromosoma Y, ya que se partió de una hembra de la cepa C57BL6J. Tiene un tamaño de 2,5 gigabases, 14% más pequeño que el humano, pero el 80% del genoma del ratón es idéntico a este.
El ratón consta de 19 pares de cromosomas acrocéntricos, más el par sexual. Acrocéntricos, acordaros que es que el centrómero se encuentra no simétrico respecto al tamaño de los dos brazos. Y presenta unos telómeros que son 10 o 20 repeticiones en tándem, normalmente de la secuencia TTA-GGG, que son más largos que los humanos. Y esto está asociado a la consanguinidad. El genoma es dinámico, es decir, que tiene una tendencia a variar cualquier alelo porque se producen mutaciones de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Es con lo que conocemos con el nombre de deriva genética. Es más importante cuanto más reducida es la población, ya que la propagación de la mutación es estadísticamente más importante. Por ello es necesario la crioconservación de las líneas y renovar las mismas cada 10 generaciones. ¿Por qué hemos indicado que la deriva genética es estadísticamente más importante en poblaciones pequeñas? Imaginaos que tenemos una mutación aleatoria que no hemos podido identificar ya que no existe un fenotipo aparente. La probabilidad de que nosotros escojamos este ratón para mantener la línea es 1 entre 100 en una colonia grande, pero es 1 entre 10 si la colonia es más pequeña. Por tanto, es muy fácil que escojamos este ratón para mantener la colonia. Así, si hemos escogido al azar este ratón para mantener la colonia, en la siguiente cruce ya no tendremos un ratón sobre 10, ya tendremos 5 ratones, es decir, la mitad de la población. Por tanto, la probabilidad de escoger 2 animales que presenten la mutación en el siguiente cruce es muy elevada. Tendríamos, por tanto, ya mutaciones no en heterocigosis, sino en homocigosis. Aleatoriamente podemos también coger un ratón en homocigosis y en heterocigosis en los siguientes cruces, de tal manera que en solamente 5 generaciones o 4 generaciones todos nuestros animales estarían en homocigosis en esta mutación. Esa ha sido la causa de por qué no es suficiente la denominación C57BL6 y que esta cepa, C57, sea un ratón con 8 apellidos. Aunque las distintas cepas de C57BL6 comparten el mismo origen, que fue creada por Little intentando conseguir cepas consanguíneas, la deriva genética lo ha convertido en sublíneas, con algunas diferencias que según el campo de estudio pueden llegar a ser importantes. Así es muy importante saber no solamente con qué animal estés trabajando, sino también quién te lo aporta. No es lo mismo un ratón C57BL6 que nosotros adquirimos al Jackson Laboratory al mismo ratón que nosotros hayamos adquirido a Taconic, por ejemplo. Atendiendo a las consideraciones que hemos dado anteriormente, tenemos que tener en cuenta para la gestión de nuestras colonias vigilar los datos de cría, cruzar pronto, reemplazar cruces no productivos, no demorar el cambio entre cruces, estudiar desviaciones en los datos y recordar criopreservar y renovar las líneas cada 10 generaciones. El cambio genético no se puede evitar, pero sí ralentizar y minimizar sus efectos. Como hemos indicado anteriormente, es necesario mantener registros detallados de la colonia y realizar una observación detallada para detectar cambios fenotípicos, evitar la presión selectiva, refrescar los reproductores con frecuencia, recordar que como máximo cada 10 generaciones y criopreservar modelos únicos. Un concepto que tenemos que tener claro es lo que denominamos fondo genético. Un gen concreto ocupa habitualmente un lugar exacto en el cromosoma. Y definimos fondo genético al entorno que lo rodea, que va a tener influencia en su actividad. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que queremos saber cuál es el efecto de una proteína, en este caso es la yunquinasa 2, sobre el daño que produce en el hígado el paracetamol. Pues bien, nosotros lo que haríamos sería poner al animal knockout y a su control en tratamiento con el paracetamol y ver qué efecto tiene. En este caso, por ejemplo, midiendo las transaminasas. Entre este primer animal y este segundo, su control, la única diferencia son 2 letras, N y J. Si vemos los resultados de las transaminasas, llegaríamos a la deducción que este gen es hepatoprotectivo, ya que cuando lo eliminamos aumenta las transaminasas tras el tratamiento con el paracetamol. Igualemos las letras.
hagamos que aparezcan tanto en el knockout como en su animal control la misma letra N. Y hagamos el mismo experimento. En este caso, los niveles de transaminasas bajan. Por tanto, el resultado o la deducción que nosotros sacaríamos de este experimento es que esta proteína, este gen, es hepatotóxico. Su efecto es de hepatotoxicidad. ¿Cuál es el correcto? Pues el segundo, en donde estamos comparando la misma cepa, el mismo fondo genético en el animal knockout que en el animal control. La cantidad exponencial de nuevos modelos murinos genéticamente modificados hace necesario un registro de los mismos, aplicando una nomenclatura y bases de datos comunes. Tener en cuenta que nuestros animalarios en el día a día vamos a tener una ficha de muy poquito muy pequeña de tamaño, en donde tenemos que tener todas las características del modelo animal que nosotros tenemos en esa jaula con el que estamos trabajando. ¿Cómo es posible dar toda esa información en este pequeño documento? Mediante una nomenclatura normalizada. Viendo la problemática de la necesidad de tener una nomenclatura común, en 2001 se crea un consorcio internacional que acuerda seguir unas reglas comunes de nomenclatura. Esta base de datos se mantiene por la Mouse Genomic Informatics en estrecha colaboración con los repositorios mundiales, como son la Jackson, el EMAN o el RIKE. Es obligatorio en algunas publicaciones, y lo que nos marca es que debemos dar una información, que es, hay que indicar el fondo genético en el que está la modificación si se conoce, indicar si el animal está genéticamente alterado, bien por una mutación espontánea o bien porque nosotros hemos creado ese modelo transgénico, y el laboratorio que realizó la modificación y el número de fundador que dio origen a la línea, que en el caso de la transgénesis clásica, como veremos a continuación, es básico. Como hemos mencionado anteriormente, una de las informaciones que nosotros tenemos que dar es qué repositorio, institución o laboratorio mantiene la línea o el modelo animal con el que nosotros estamos trabajando. Estos nombres se encuentran en una base de datos o registrados en el Institute of Laboratory Animal Research y suele ser un código de 3 o 4 letras, primera en mayúscula, que los identifica. Así, por ejemplo, si yo veo que en la nomenclatura aparece una J, se refiere a que este animal está mantenido por The Jackson Laboratory. Si es RJ, por el centro de cría Janvier. Si es HSD, por el centro de cría que anteriormente se llamaba Harlan, pero ahora es en Vigo. CRL, por Charry Laboratories. O, por ejemplo, PAS, por el Instituto Pasteur. En la diapositiva clasificó los roedores en función de su condición genética. Están los tipos de roedores más utilizados en los estabularios. Hay más, pero vamos a centrarnos únicamente en los que más vamos a tener en los animalarios, en los que vamos a trabajar más en nuestro día a día. Tendremos así las líneas consanguíneas o las inbred strains, los híbridos F1, las líneas congénicas y coisogénicas y las líneas no consanguíneas. Las líneas no consanguíneas, o advent strains, no están definidos genéticamente porque los cruces se hacen con animales no emparentados. Eso lo que implica es que tienen una gran variabilidad genética. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que son más baratos, son muy buenos reproductores y son muy dóciles. Para mantener correctamente estos grupos de roedores no debe sobrepasarse el 1% de endocría por generación, tratando de cruzar siempre animales no emparentados. Debido a la falta de homogeneidad genética, estos grupos de animales deben ser nombrados como grupos o stocks o colonias y no como líneas o cepas. Por la misma razón, no existe una nomenclatura oficial sobre estos animales. Aquí os explico un sistema de cruce de líneas no consanguíneas, quizás el más habituado, que es seguir el esquema de Robertson. Como veis, siempre vamos a tener animales no emparentados en cada uno de los cruces. ¿Qué implicación lleva seguir este tipo de esquema? Porque tenemos que utilizar un gran espacio en el estabulario, porque siempre tenemos que minimizar el riesgo de cruces no emparentados, de cruces con animales emparentados. Las líneas consanguíneas o inbred strains se producen por el acoplamiento sistemático e ininterrumpido entre hermanos y hermanas durante más de 20 generaciones. Por tanto, su característica es que tienen que descender de un único par de progenitores. Hay una endocría. Esto es frecuente en el estado salvaje, ya que viven en territorios pequeños y las migraciones son raras. Ha habido y hay posibilidad de subcepas o sublíneas porque se haya producido alguna heterocigosis o mutación espontánea durante su generación.
¿Cuáles son sus características? Fundamentalmente es la isogenicidad, todos los locus son iguales, todos son homocigóticos, y esto lo que implica es que tienen una uniformidad fenotípica, son individuales, es decir, cada línea se puede diferenciar perfectamente de otra línea consanguínea y son muy estables genéticamente a largo plazo. Las ventajas de las líneas consanguíneas es su reducida variación biológica, es fácil ver diferencias, tenemos una disponibilidad grande de un gran número de cepas gracias al trabajo de William Castle y de Little con la colaboración de Misabi y Ladrop, y se pueden identificar fácilmente genes responsables de fenotipos. El inconveniente es la dificultad de la cría, la susceptibilidad a factores genéticos y no genéticos, ambientales o mutaciones, y los datos obtenidos pueden no ser generalizables, ya que estamos realizando un ensayo o un procedimiento experimental en una cepa en concreto con unas características en concreto que le viene dado por su isogenicidad genética. ¿Cómo mantenemos estas líneas? Tenemos que tener siempre en mente que tenemos que mantener la endocría, es decir, siempre tienen que ser entre hermanos y hermanas, es decir, parentales. Tenemos tres diferentes modelos. Podemos mantener siempre cruces que recordemos que proceden de una pareja ancestral, pero mantenemos siempre los cruces hermanas contra hermanas en las diferentes generaciones. Podemos también partir de una sola pareja y luego ir escogiendo de distintas de sus crías, macho y hembra, para los distintos cruces, con el esquema que veis en la diapositiva. O bien podemos tener este otro modelo, pero en cualquier caso lo que es fundamental es que mantengamos siempre los cruces entre hermanos y hermanas de una misma camada. ¿Cómo se nombran? La nomenclatura de las líneas consanguíneas se designan con letras mayúsculas o combinación de letras mayúsculas y números. En algunos casos se permiten abreviaturas, como veremos anteriormente. Existen sublíneas, como hemos dicho, y es los números que aparecen. Por ejemplo, C57B6, 6 es una sublínea. Cualquier mutación que se produzcan en estas cepas a posteriori, una vez que ya están generalizadas, no se van a considerar como una nueva sublínea o una subcepa de las originales, sino que se considerarán, como vemos anteriormente, sería su nombre, como una línea coisogénica a esta. Pueden basarse en su nomenclatura en el fenotipo. Por ejemplo, la cepa non-obese diabetic se denomina la cepa NOD, tan utilizada en los procedimientos o en los proyectos experimentales para estudiar el sistema inmune, o en cáncer. Los NUD, los genes, los animales desnudo, o los dwarf, porque son sordos. O también tenemos basados en su origen y color del pelaje. Por ejemplo, C57 BL6, que sería la subcepa, viene y procede de una cepa generada por Little en 1921. La C es de Little, escogió la hembra 57, B57, y luego el siguiente nombre es por el color de su pelaje. Black serían los negros, brown por los marrones, o color plomizo sería la L de Liden, de color plomizo. Como hemos dicho anteriormente, también se puede jugar con las abreviaturas. Si tenemos en mente que las fichas técnicas que tienen en nuestras jaulas, en nuestros estabularios, necesitamos dar toda la información en el mínimo espacio. Por eso podemos abreviar. Por ejemplo, las más utilizadas, C57BL es B, que con una subcepa 6 sería B6, o por ejemplo C3HJ es C3, los VAL-C, por ejemplo, que sería una cosa típica, no es B, sino que es C, para distinguir de los C57, DBA son D, subcepa 1, 2, D1, D2, etc. El conocimiento hay en muchas casas comerciales que nos dan estas abreviaturas, simplemente es que tenemos que conocerlas. ¿Qué son los híbridos F1? Los híbridos F1 no son isogénicos, pero es la primera generación obtenida por el cruce de dos líneas consanguíneas. Por tanto, genéticamente son uniformes pero heterocigotos. Un alelo procede del padre y otro alelo procede de la madre. La característica principal de estos híbridos F1 es lo que denominamos vigor híbrido. Es un estado físico superior al de las líneas parentales y que les hacen estar mejor adaptados al medio. Han sido muy utilizadas en transgénesis porque sus embriones son muy resistentes a la manipulación.
La nomenclatura es muy sencilla. Si tenemos en cuenta que procede por el cruce de dos líneas consanguíneas, hay que dar el nombre de estas dos líneas consanguíneas. Y en el caso de los animales siempre son muy educados. Por tanto, siempre damos primero el nombre de la hembra y después, a continuación, el del macho. Por ejemplo, el cruce en primera generación de un C57BL6 con una C3HHJ las vamos a definir como B6C3F1. J si se mantiene en la J, o si se mantienen vuestros animalarios y ya estáis registrado vuestro laboratorio o vuestro estabulario, aquí tendríais que poner el registro, el nombre de vuestro estabulario. Recordad que estamos en la primera generación. Si nosotros siguiésemos cruzando animales F1 entre sí, ya no tendríamos esta isogenicidad. Este 50% procede de una cepa y el 50% de otra, porque había retrocruzamiento entre cromosomas y ya la variabilidad sería casi, no idéntica, pero casi muy parecida según avanzamos los cruces con una cepa outbred, aunque mantuviésemos siempre cruces entre ratones emparentados. Las líneas coisogénicas. Las líneas coisogénicas son aquellas líneas que se difieren únicamente en un locus, en una zona muy concreta del genoma, por ejemplo, por causa de una mutación espontánea. ¿Cómo se nombran los ratones? Siempre tenemos que dar esta información. Tenemos que dar la información del fondo genético, acordaros la importancia de la cepa y del entorno del gen para influenciar en su actividad. Por tanto, siempre damos información de la cepa, del gen afectado por la mutación, de la mutación y quien mantiene, acordaros siempre que al final es quien mantiene la colonia. Si nosotros vemos esta nomenclatura, siempre lo primero a la izquierda es la cepa. En este caso es la cepa C129P3 que mantiene la Jackson. Guión. Identificamos enseguida el gen, como veréis en la diapositiva posterior, porque está en cursiva. El alelo y la modificación de la mutación siempre va en superíndice al gen en el que se ha producido. Y normalmente identificamos las mutaciones por el efecto fenotípico que nosotros estamos viendo. Si la mutación es silente, jamás sabremos que se ha producido una mutación. Por tanto, mutaciones espontáneas normalmente las identificamos porque nosotros vemos un fenotipo. En este caso, es una modificación en el gen del receptor de la leptina que provoca diabetes. Son los famosos ratones DB/DB. ¿Por qué llamamos siempre los ratones DB/DB? Porque si veis nosotros en la mutación está en minúsculas. Veremos en la diapositiva siguiente qué significa esto. Acordaros la importancia del fondo genético. Esta misma modificación genética en otro background, en otro fenotipo, da una característica completamente diferente. Así, tendremos una severidad mayor de diabetes si la cepa es C57BL KS, que si es en la 6 o es en la propia 129P3. Esto es importante a la hora de escoger qué modelo animal nosotros necesitamos para responder a nuestra pregunta una vez iniciado el proyecto de experimentación. Os he hablado de que sé que este gen que es en cursiva, que sé que los ratones DB/DB es porque tienen que estar en homocigosis. ¿Por qué? Porque seguimos las bases de la nomenclatura de Hugo, de la database de Hugo, que nos marca que los genes siempre van a estar en cursiva, expresados en cursiva, y que las mutaciones, las modificaciones alélicas, siempre están en superíndice y siempre también en superíndice en cursiva, y que vamos a tener dos modificaciones. La definición de líneas coisogénicas son dos líneas genéticamente idénticas que difieren en un solo locus. Hemos visto que puede ser por una mutación espontánea, pero una de las ventajas que tiene el modelo de ratón es que nosotros podemos manipularlo. Existe un montón de técnicas que nos permiten manipular su genoma. Estamos hablando de la transgénesis. Veremos que hay diferentes técnicas transgénicas: la transgénesis clásica, la transgénesis dirigida y aquella en las que empleamos las nucleasas como los Zinger Fingers, las Talens o los CRISPR-Cas9. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. ¿Qué es un animal transgénico? Es un animal cuya información genética se ha modificado de forma dirigida y mediante la utilización de la tecnología del ADN recombinante, ya sea para introducir nuevos caracteres, vamos a meter ADN exógeno, o por modificar los ya existentes, modificamos el ADN endógeno. Pero lo fundamental es que tiene que ser transmitido a los descendientes como un nuevo carácter hereditario.
Los animales transgénicos son el resultado del encuentro de dos disciplinas, la reproducción animal y la biología molecular. La reproducción animal lo que nos ha aportado es el conocimiento de la materia prima, los gametos y los embriones. Las metodologías necesarias para manipular estas células, micromanipulación, sistemas de cultivo y la extensión de los nuevos caracteres y su fijación en la población mediante técnicas reproductivas. Todo el mundo tiene en mente la fecundación in vitro. ¿Y qué nos ha aportado la biología molecular? Nos ha permitido identificar los elementos estructurales y funcionales que constituyen un gen. Tenemos las herramientas necesarias para poder mezclar el material genético en el laboratorio, que es lo que llamamos la tecnología del ADN recombinante. Y además diseñar sistemas que nos permitan identificar la presencia y la función de este material genético exógeno en el organismo modificado genéticamente. Hagamos un poco de historia. En mitad de los 70, varios laboratorios, incluyendo los laboratorios de Janetti y Mulligan, que posteriormente son premios Nobel, consiguieron infectar embriones murinos con retrovirus, demostrando que el DNA proviral se transmitía a otras generaciones. El problema del uso de los retrovirus era que nos permitían introducir un DNA pero de muy pequeño tamaño, ya que necesitábamos, el resto del DNA tenía que ser el del virus que nos permitía precisamente esa infección. En 1980-81, es decir, al principio de los años 80, aparece documentado que muestra una documentación que muestra la posibilidad de la generación de ratones transgénicos por microinyección directa en el pronúcleo de un embrión. Y ya en 1982 aparece en una publicación, que creo que concretamente es el Nature, en portada, y aquí os veo, esta sería la imagen de portada de ese Nature, en el que aparece el primer ratón que mostraba esta técnica, que fue creado por Palmiter. Si veis este animal transgénico, obviamente es de mayor tamaño. ¿Qué habían microinyectado? Pues lo que habían hecho es añadir como ADN exógeno la hormona del crecimiento. La transgénesis clásica, como hemos dicho, es microinyección de un ADN exógeno directamente en el pronúcleo de un embrión que se encuentra en estado de una célula. Por tanto, lo que nosotros hacemos es, en un primer momento, soperovelar hembras de unas 4 semanas de edad, de 4 a 8 semanas dependiendo de la cepa que utilicemos, simplemente para tener más embriones con los que trabajar, y los ponemos en cruce con un macho. Tendríamos embriones y en esta etapa de una sola célula vamos a microinyectar con unas pipetas de microinyección en el pronúcleo nuestro DNA. Veremos cómo se infla el núcleo. Normalmente utilizamos el pronúcleo masculino porque tenemos menos nucleolos y la probabilidad de lisis por manipulación del embrión y que se destruya es inferior. Lo que nosotros vamos a hacer es este embrión que hemos manipulado lo vamos a reimplantar en una hembra pseudogestante. Una hembra pseudogestante no es más que una hembra que hemos cruzado con un macho vasectomizado, es decir, no vamos a tener embriones de ese cruce, pero esa hembra va a estar hormonalmente preparada para recibir a los embriones que nosotros vamos a reimplantar. Hacemos que se desarrollen normalmente y al cabo de 21 días, dependiendo acordaros de las características, 19-21 días, nacerán los animales. Solamente necesitamos identificar cuál de ellos tiene la incorporación y además empezar a cruzarlos para saber que esa nueva característica va a ser hereditaria. Lo vamos a tener en todos los animales que se produzcan por el cruce de este primer animal, que es lo que nosotros llamamos el fundador. ¿Qué características tienen los animales transgénicos? Pues fundamentalmente que es que la inserción es al azar y que tenemos un número variable de copias. Eso es importante porque necesitaremos analizar varias líneas para nosotros asociar lo que veamos en ese fenotipo del ratón con el nuevo ADN exógeno que nosotros hemos introducido. Por tanto, en este caso, tenemos que tener en cuenta esto para la nomenclatura. ¿Y cómo los nombramos? Recordar que siempre lo primero es la cepa. En este caso hemos utilizado embriones de la cepa C57BL6. Indicaremos que es transgénesis con las letras TG, transgenic, de transgenis clásica. Entre paréntesis nosotros marcaremos qué estamos introduciendo como un DNA exógeno. El DNA exógeno siempre tendrá una parte que es promotora, que nos marcará en qué tejido, con qué intensidad va a ser expresado este gen, que siempre estará en mayúsculas. El gen, que recordar de la base de datos, siempre estará en cursiva. Línea, ¿qué línea de fundador? Acordaros que nosotros
tenemos que analizar varias, por tanto es importante dar esta información de qué fundador estamos utilizando, quién lo ha creado y quién lo mantiene. Si veis esta nomenclatura os habrá chocado que este gen no está en cursiva. Solamente hay dos genes, en este caso tres genes que siempre vamos a marcar como proteína y no como gen, porque son genes que no están normalmente en el ratón. GFP es una proteína fluorescente que procede de un alga. La otra es LAC-Z, que procede también de un organismo, no es un organismo de mamífero, no es el propio gen del ratón, y lo otro que veremos adelante es la actividad CRE-recombinasa que procede de la levadura. Por tanto, tendremos tres genes que no son endógenos del ratón y que siempre estarán marcados como proteína. Las proteínas y los promotores se marcan siempre en mayúscula y no en cursiva. Otra de las técnicas transgénicas, como hemos dicho, es la transgénesis dirigida. Este tipo de transgénesis persigue la modificación dirigida del DNA, es decir, conseguir una modificación concreta, que puede ser sustitución, eliminación o adición de un único nucleótido o de un fragmento grande, en una secuencia concreta del DNA. Esto es posible gracias a la existencia de un fenómeno fisiológico llamado recombinación homóloga. La recombinación homóloga es esencial para la división celular en eucariotas. En las células que se dividen por mitosis, la recombinación homóloga repara las roturas de doble cadena de DNA causadas por mutaciones, por radiación ionizante o por sustancias químicas que dañan al DNA. Además de reparar el DNA, la recombinación homóloga también ayuda a producir diversidad genética cuando las células se dividen en la meiosis, para convertirse en células de gametos especializadas, esperma u óvulos en los animales, polen u óvulos en las plantas y esporas en los hongos. Lo hace facilitando el cruce cromosómico, en el que regiones de DNA similares, pero no idénticas, se intercambian entre cromosomas homólogos. La transgénesis dirigida implica la integración en el genoma de las células embrionarias de un fragmento de DNA exógeno flanqueado por secuencias homólogas al gen que nosotros queremos modificar. Este sería el típico transgen que nosotros vamos a introducir. Esta construcción se introduce en células madre embrionarias de una cepa y tras seleccionar las células en las que se ha producido el proceso de recombinación homóloga, vamos a introducirlos, estas células madre embrionarias modificadas, en el blastro de otra cepa donante y diferente, especialmente con un rasgo fenotípico fácilmente distinguible y que nos permita determinar el peso de las células madre embrionarias reimplantadas a la hora de originar el ratón. Lo que vamos a generar son ratones quimeras, es decir, ratones que en su desarrollo han participado dos tipos de células madre embrionarias. Cuanto más implicación tengan las células madre que hemos manipulado, más rasgo fenotípico diferente de esa cepa la veremos. Por ejemplo, si nosotros hemos utilizado células madre embrionarias de una cepa C57BL6 y el donante es una cepa, por ejemplo, Val-C, que es agouti, cuanto más implicación tenemos las células madre embrionarias negras, más ratones fenotípicamente de pelaje negro tendremos. Esto indica que más probabilidad de que las células madre embrionarias estén modificadas, estén también hayan alterado también los gametos, porque recordar que lo fundamental es que la manipulación o este nuevo carácter hereditario se mantenga en las generaciones sucesivas. ¿Cómo se nombra? Como siempre en este caso vamos a tener dos cepas. La cepa que nos da la célula madre embrionaria y la cepa a la que nosotros hemos reimplantado y con las que consecuentemente vamos a poder cruzar. En este caso utilizamos una célula madre embrionaria de la cepa 129P2 y vamos a reimplantarlo en un blastocisto de una cepa B6. Es muy fácil qué gen hemos manipulado, ¿de acuerdo? Porque recordad que estará en cursiva, en este caso es el gen de la interleuquina 2. Y simplemente mencionaremos que estamos utilizando una transgénesis dirigida, Targeting Mutation. ¿Qué laboratorio lo ha producido? ¿Qué laboratorio lo mantiene? En algunas ocasiones veréis un número, significa el número de células stem cells que nosotros hemos utilizado a la hora de reimplantar. En algunas ocasiones nosotros vamos a comprobar que después de la manipulación del gen no obtenemos descendencia.
Ello es debido a que ese gen es imprescindible para el desarrollo del ratón. En este caso no nos queda más que hacer una modificación genética condicional, es decir, nosotros vamos a tener que jugar en qué tejido necesitamos que se produzca esa manipulación, o bien en qué momento, o ambos, en qué momento y en qué tejido queremos que se produzca esta mutación. Es lo que conocemos como transgénesis condicional o modelos de animales condicionados. Para ello utilizamos unas recombinasas de la familia de las lambda-integrasas, que habéis oído hablar del sistema CRELOX o el sistema FLP-FRT. La CRE-recombinasa es una enzima que va a identificar dos regiones, que es lo que llamamos LOXP, que son dos secuencias de 13 pares de bases palindrómicas que están separados por un núcleo, un espaciador de 8 pares de bases. La CRE-recombinasa va a identificar si los dos sitios LOXP están en la misma dirección, va a identificarlos y va a producir la rotura o la escisión del DNA que se encuentra en estos dos sitios LOXP. Y si se encuentran en orientaciones no idénticas sino inversas, lo que va a producir es la inversión del DNA que se encuentra entre los dos sitios LOXP. Normalmente lo que nosotros vamos a ver en los ratones, en nuestros modelos condicionales, es esta versión. Es decir, nosotros vamos a crear ahora este tipo de transgen, vamos a utilizar este tipo de construcción, en el que introduciremos dos sitios LOXP en nuestro transgen, y mientras no sean eliminados por la CRE-recombinasa, el gen se va a traducir de manera completamente normal. Este animal no tendrá ninguna modificación. Y este animal es lo que nosotros conocemos como animal floxeado por el sitio LOXP. ¿De acuerdo? ¿Cómo tenemos la nomenclatura de los sitios de los ratones condicionales utilizando esta técnica de CRE? Hay diferentes formas. Recordar que siempre tenemos que dar, tendremos a la parte más izquierda la información sobre la cepa. Tendremos la información del gen modificado. Es una transgénesis dirigida porque nosotros estamos modificando un locus concreto, pero en este caso, a diferencia de la primera que veíamos que nada más que aparecía un número, podemos tener ver dos posibilidades. Que tengamos esta forma, dos alelos modificados. Esto nos está indicando que es una transgénesis dirigida que modifica otro alelo, o podemos indicar que estamos nosotros utilizando la CRE-recombinasa en este caso, el promotor que la está activando. Recordad que la CRE no es endógena del ratón, es una de las excepciones a la nomenclatura, a la base de datos Hugo, y lo veremos siempre como si estuviéramos trabajando con una proteína. Y lo último que quería explicaros de técnicas transgénicas a nivel de nomenclatura y sobre todo para poder el día a día en nuestro estabulario, en nuestro manejo del estabulario, sería el boom de la utilización de las nucleasas programables. En este caso únicamente os voy a hablar de la técnica CRISPR-Cas9. La técnica CRISPR se describió por primera vez en 1987 para la bacteria Escherichia coli y se ha encontrado en cerca del 40% de las bacterias y el 90% de las arqueas, gracias al trabajo fundamental de nuestro científico alicantino Francis Mojica. Y era un sistema, y es un sistema inmunitario adaptativo basado en RNA que confiere resistencia a fagos o a los patógenos de las bacterias para estos organismos. ¿Qué es la Cas9? La Cas9 no es más que es una nucleasa. ¿De acuerdo? Una nucleasa que va a cortar DNA de doble cadena, que es lo que nosotros, primer paso para producir una mutación o para recombinación homóloga. ¿Dónde corta? Pues esto viene reflejado por una secuencia que llamamos secuencia PAN, que son de 3 nucleótidos NGG, que está presente en el DNA que nosotros queremos manipular. ¿Cómo dirigir esta Cas9 a esa secuencia PAN en nuestro DNA? Mediante el RNA. Mediante una secuencia de RNA complementaria a la secuencia del DNA que nosotros queremos modificar. Y tendremos otro DNA, otro RNA, que va a permitir simplemente unir esa Cas9, llevar esa Cas9 hacia el RNA que nosotros queremos modificar. Es lo que denominamos nosotros el ARN guía. ¿Qué hace la Cas9 cuando llega a su entorno? El entorno específico que nosotros hemos querido llevar a través de esta guía de ARN, pues cortará. Y en este momento
que corta el RNA, recordaros que el organismo tiene maneras de reparación, pero repara mal porque no tiene un molde para reparar, y en este caso nosotros conseguiríamos animales knockout. Si nosotros al mismo tiempo que cortamos introducimos secuencias que presentan homología, nosotros lo que estamos haciendo es una recombinación homóloga, forzar una recombinación homóloga, y en este caso podríamos nosotros introducir secuencias de ADN y podemos hacer knockouts, podemos hacer, aparte de knockouts, podemos hacer knock-ins, podemos hacer modificaciones estrictas, modificaciones puntuales, es decir, tenemos un abanico enorme de posibilidades de modificación del genoma del. Por eso, precisamente esta rapidez es las causas del éxito de esta técnica. Es una técnica fácilmente reproducible, con una gran versatilidad y de implementación sencilla, porque es muy accesible a casi todos los laboratorios. Podemos modificar todas las que se podían conseguir por recombinación homóloga, pero en vez de en células embrionarias podemos utilizar embriones, que es mucho más fácil de manipular. Es una técnica sencilla, rápida y económica, y es universal. Podemos utilizarla en cualquier tipo de organismo o célula. Pero al mismo tiempo que es rápida, la diferencia es que necesitamos un genotipado muy exhaustivo de estas líneas. La estrategia de genotipado va a depender del tipo de experimento, tiene que estar muy definida antes del mismo, y el cribado se realiza no solamente en la F0, sino en la F1, para evitar los off-targets y el mosaicismo. ¿Cuál es la nomenclatura? En este caso es muy sencilla, porque lo único que tenemos que indicar son, obviamente, las cepas, siempre lo más exterior, la primera cepa siempre en la que se encuentra la más actualizada, qué gen hemos manipulado, en este caso recordar que siempre los genes en cursiva es el gen de la interleuquina 2, y únicamente introduciremos dos letras, EM por mediated endonucleasa mediated. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo mantiene? Eso siempre lo veréis en una nomenclatura normal. Veis que aquí hay una diferencia entre estas dos nomenclaturas, aparte del TM, ¿de acuerdo? Que es un punto o un punto y coma. ¿Esto qué significa? Esto me da pie a explicaros el último de los tipos de roedores en función de su modificación genética, que es las líneas congénicas. Son líneas creadas por introducción de una región cromosómica que contiene un locus diferente. Es lo que conocemos con el nombre de llevar una cepa a un fondo puro. Partimos de una cepa determinada en la que hemos realizado una mutación o bien una mutación espontánea y la queremos llevar a otra línea consanguínea diferente. Lo que vamos a ir haciendo es cruces sistemáticos con la cepa receptora, con la cepa a la que queremos llevar. ¿Cuándo sabremos que todo el entorno, recordar la importancia del fondo genético, todo el entorno en el que está esa mutación es de la línea donante, de la línea a la que queremos llevar nosotros nuestra línea consanguínea? Pues se estima que a partir de la sexta generación, ya el 99,9% del entorno de esa mutación procede de la línea a la que nosotros queremos llevarlo. ¿Cómo identificar eso en una nomenclatura? Con el punto y coma o el punto. Punto y coma menos de 5 generaciones, punto más de 5 generaciones. Con esto conseguimos la consanguinidad. Ojo, consanguinidad excepto en una pequeña área cercana a la mutación en la que es muy difícil que nosotros lo llevemos siempre a la cepa y al fondo genético puro. En resumen, ¿por qué el ratón es tan utilizado? Porque cumple varias características. La primera es de pequeño tamaño. Por lo tanto, vamos a tener en menos espacio de estabulario más animales, menos coste. Por otra parte, gracias al trabajo de Castle, de Little, tenemos líneas consanguíneas con una enorme isogenicidad. Conocemos perfectamente su genoma. Tenemos un amplio abanico de técnicas que podemos manipular ese genoma. Ahora con las técnicas del CRISPR-Cas9 ya tenemos más animales que poder modificar genéticamente. Podemos modificar ratones, podemos modificar ratas, podemos modificar conejos, vacas, etc. Pero el boom del ratón ha sido amplio y lo precede.
Y por último, acordaros que el fondo genético es muy importante y que vamos a trabajar con distintas líneas. Que vamos a tener líneas consanguíneas, homocigosis muy alta, isogenicidad alta, son muy estables a largo plazo, uniformes, individuales, pero tienen un vigor híbrido bajo, es decir, sus embriones al manipularlo, la verdad es que son poco resistentes. Los híbridos F1, la homocigosis es baja, recordad que son heterocigotis perfecto, 50%, pero son muy isogénicos, estables siempre que cruzamos la generación, la F1, uniformidad alta, son individuales también y el vigor híbrido es alto. Y por último tenemos las líneas no consanguíneas, homocigosis variable, isogenicidad variable, la estabilidad es baja y el vigor híbrido es muy variable, pero son fundamentales y son muy buenas para hacer diferentes proyectos de experimentación. Muy bien, Gabriela Sala nos pregunta, ¿cuál es el tiempo exacto en el que se debe criopreservar una línea transgénica? Mi recomendación es que cuando ustedes tengan una línea bien genotipificada, bien identificada, ese es el momento de criopreservar, ¿sí? Lo mejor es siempre tener criopreservados los fundadores de las colonias. ¿Por qué? Porque si después sucede que se nos forman sublíneas, como habíamos visto en la clase anterior, nosotros vamos a tener la materia prima que necesitamos para trabajar criopreservada, ¿sí? Y podemos partir de ahí nuevamente. Sería si vos tenés los fundadores bien identificados y fenotípicamente bien caracterizados, esa es la generación que debes criopreservar. Gabriela también nos pregunta cómo se evita el inbreeding, la depresión inbreeding, que se observa en las cruzas de líneas consanguíneas, principalmente transgénicas. Sí, eso es verdad. Justamente con todo esto de la criopreservación, nosotros podemos hacer uso de estos animales que van a estar criopreservados para alimentar con material genético de nuevo más limpio, que no se haya ido por deriva génica o por la depresión por la endocría, que es una cosa normal, sobre todo cuando mantenemos colonias transgénicas pequeñitas, ¿sí? Vamos a hacer uso de los animales criopreservados. Si no tenemos posibilidad de acceder a esos animales, lo que vamos a tener que hacer es o pedir de nuevo animales, ¿sí? Si fueran comerciales, acuérdense que cada 10 generaciones es necesario introducir animales nuevos para evitar justamente esta depresión por consanguinidad, ¿sí? Siempre es mejor trabajar con transgénicos comerciales, pero otras veces no se puede, porque son colaboraciones. Entonces, una de dos, o le piden al laboratorio de origen que por favor les mande de nuevo, o los compra, ¿sí? Es muy difícil evitar esta depresión por consanguinidad, porque no podemos tener colonias enormes de transgénicos. Eso es una realidad, lamentablemente. A ver. La información que presentó Marta es justamente la misma que presenta Fernando Benavides en su libro de genética de roedores, la cual van a tener en esta carpeta de Google Drive, así que no se preocupen. La cruza de un endogámico y exogámico también es un híbrido. Es un híbrido, pero hablando de la nomenclatura, no los podemos clasificar como híbridos en sí. Un híbrido, bajo esta nomenclatura, es la cruza entre dos cepas, dos líneas bien definidas. Entonces, si estamos cruzando un exogámico que no está bien caracterizado genéticamente con un endocriado, no va a ser un híbrido, va a ser una mezcla de genes que no se puede caracterizar, ¿sí? No podemos saber qué porcentaje de heterocigosis tiene cada gen. Va a ser una mezcla terrible. Sí va a ser un animal que va a ser grande, va a ser bonito, va a ser dócil, ¿sí? Pero genéticamente no lo vamos a poder caracterizar. ¿Sí? No vamos a saber
qué porcentaje de cada gen, de cada línea, tiene. ¿Sí? Daniel pregunta, ¿cuánto tiempo dura una línea transgénica sin inyectarle sangre nueva? Sí, sin incorporar animales nuevos. Todo depende de cuántos animales hayamos partido esa línea transgénica, con qué cepas de fondo han sido construidas, ¿sí? Pero en general se usa el mismo concepto que con las cepas endocriadas, ¿sí? La mayoría de los transgénicos están hechos en base C57BL6, C57BLN o B6-129, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que cada 10 generaciones ya empieza esta deriva génica a hacer fuerza para meter mutaciones indeseadas. 10 generaciones, ¿a cuánto equivale en tiempo? Bueno, todo dependerá de qué tan buenos reproductores son, ¿sí? Pero en general, en 3 años y medio, hasta 4 en cepas o en líneas más lentas en reproducción, ahí ya se pueden contar las 10 generaciones, ¿sí? Si estamos pensando en cruzar, esperar que crezcan y cruzar justo a las 8 semanas o a las 6 semanas de vida, ¿sí? Sin dejar lapsos en el medio. ¿Cada cuánto se recomienda genotipificar a los reproductores de una colonia de ratones consanguíneos y qué porcentaje de animales? Muy bien. Esto se hace mediante SNPs, ¿sí? Que son pedacitos de genes, ¿sí? ¿Cada cuánto se recomienda? Bueno, si uno tiene una duda por contaminación genética, porque está en una sala con muchas otras líneas, cada vez que uno hace recambio de reproductores, debería corroborar que esos reproductores son realmente la cepa o la línea con la cual quiere uno trabajar, ¿sí? Si estamos hablando de líneas consanguíneas pero transgénicas, uno tiene que genotipificar siempre para ver si el gen de interés, no la línea, digamos, está presente o no, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la presencia o ausencia del gen de interés, del transgen, ¿sí? Y otra cosa es la cepa de fondo, la consanguínea. Sin transgen, por ejemplo, yo puedo genotipificarla para saber si esa línea es pura, mediante los SNPs, ¿sí? Y eso se debería hacer cada vez que uno cruza reproductores o cuando tiene alguna duda, ¿sí? Cuando hay animales que salen, por ejemplo, con una característica rara. Yo sé que los animales, por ejemplo, siguiendo con el animal C57BL6, tienen entre 6 crías promedio y hay camadas que me salen de 12 crías o 16 crías, eso es rarísimo. ¿Sí? Ahí hay algo que hay que dudar, ¿sí? Muy bien. ¿No hay más preguntas? Sí, hay una más. ¿Y si la genotipificación debe hacerse en ambos sexos? Sí, idealmente en ambos sexos, ¿sí? De los animales que uno vaya a cruzar, tiene que tener el genotipo, ¿sí? Cuando estamos hablando de animales transgénicos. Y cuando estamos hablando de líneas o cepas, y uno tiene esa duda, sí, los animales que ponga a cruzar debería poder saber que son puros, ¿sí? Para que no haya ninguna duda. Ahora, si esta genotipificación se hace difícil en los laboratorios, se deben adquirir animales del mismo origen donde fueron adquiridos la primera vez, ¿sí? Así también nos aseguramos. Esa es otra forma. Muy bien. Creo que no hay más preguntas.
Sí, acá hay una más. ¿Conoces en qué laboratorios donde podría conseguir reproductores? Bueno, a ver, habitualmente cuando uno trabaja con cepas o con líneas puras, siempre el laboratorio de referencia es el Jackson, ¿sí? Que queda en Estados Unidos. Quizás para los que están en México es mucho más fácil traer, a nosotros nos cuesta bastante, yo estoy en Chile, pero habitualmente cuando tenemos que renovar las colonias siempre preferimos comprar en Jackson, siempre, ¿sí? Está Jackson, está Taconic, está Charles River, San Javier, hay en Francia también un productor muy bueno, pero bueno, esos son los de referencia, ¿sí? Hay un montón, pero depende del origen de tus líneas, ¿sí? Si yo compro un C57 que ha venido de Jackson, siempre voy a tener que comprar ese, ¿sí? Porque como hemos visto, el fenotipo también afecta, ¿sí?, el animal. Entonces, si, por ejemplo, yo siempre les digo a los investigadores, bueno, van a traer un transgénico, ok, sí es un transgénico en base C57. Ok, C57 ¿de dónde? ¿Cómo se llama ese ratón? Por eso es importante que sepan la nomenclatura. No que se lo estudien de memoria, pero que sepan que un C57 BL6/N no es lo mismo que un C57 BL6/J, que vino de Jackson, ¿sí? Ya con eso estamos hablando de dos animales diferentes. Y ojo con eso, porque cuando uno usa controles, y en general los investigadores hacen eso, usan, por ejemplo, un transgénico que ha sido modificado en la línea C57BL6N, y después todo el transgen y demás, toda la nomenclatura, y de repente usan el C57BL6J como control. Y cuando uno les dice, dicen, ¡oh! ¿En serio estoy usando dos animales diferentes? Sí. Y ahora los resultados, ¿qué hacemos? ¿Sí? Así que para eso es importante que ustedes sepan la nomenclatura. No que se acuerden de memoria cuál es el gen, el transgen, pero que sepan entender cuando ustedes ven la nomenclatura de qué animal están hablando, ¿sí? Le pueden explicar a los investigadores o advertirles de que no es lo mismo un ratón negro de acá o un ratón negro de allá, ¿sí? Me preguntan cuál es la diferencia entre cepa y línea. Se habla de cepa cuando son cruces durante 20 generaciones o más de hermano a hermana, ¿sí? Y línea habitualmente se usa tanto como para cepa como para línea transgénica o coisogénica, ¿sí? Son como sinónimos, ¿sí? Uno puede usarlo indistintamente, pero habitualmente se usa más línea para hablar de transgénico. Pero si estamos hablando de cepa, no está mal también usar línea, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan diferenciar los animales que son endocriados, que son las cepas o líneas, de los exocriados, o colonias o stocks, ¿sí? Que son los que no están emparentados genéticamente, ¿sí? Eso es lo importante. En ratones no consanguíneos, ¿qué efectos genéticos pueden ocurrir por mal manejo reproductivo? Muy buena pregunta. Bueno, pueden ocurrir que nosotros perdamos el pedigrí, ¿sí? El pedigrí en nuestras colonias, cepas, stocks, todo tipo genético es muy, muy importante, ¿sí? Y por un mal manejo reproductivo en ratones no consanguíneos, lo que podemos estar haciendo es justamente lo contrario a lo deseado. ¿Qué quiere decir esto? Puede estar endocriando, cruzando parientes, en cambio de justamente evitar la consanguinidad. Por eso es tan importante llevar este sistema de bloques, ¿sí? Yo les voy a poner bibliografía sobre los diferentes sistemas de cruza también, para que puedan ver cómo se hace, ¿sí?
no hace falta que se los estudien de memoria, repito. Esto es importante para el manejo de ustedes día a día, ¿sí? No vale el examen. Lo que nos interesa aquí es que sepan diferenciar cuándo estamos hablando de un consanguíneo, de un no consanguíneo, ¿sí? Y cómo se manejan y cómo se leen estas diferentes tipos de animales. Muy bien. Los investigadores, me dice Gabriela, quieren evitar la consanguinidad y no hacen las cruzas con hermanos, sino con primos o parientes lejanos en líneas transgénicas. En definitiva, lo que están haciendo acá es evitar la consanguinidad, pero no lo están haciendo en la práctica. Ellos quieren hacerlo, pero si partimos de una línea transgénica donde digamos que te llegan 10 animales, esos 10 animales no deberían ser hermanos, ¿sí? O cuando uno lo solicita, pedir que por favor no sean parientes. Y eso a veces es muy difícil, porque de origen nos dicen, no tengo estos 4 heterocigotos y te los puedo mandar, pero son hermanos, lo siento mucho, ¿sí? Y ahí ya estamos partiendo mal, porque ahí ya estamos partiendo desde una endocruza, ¿sí? Que a los 3 años vamos a tener animales más pequeños, vamos a empezar con problemas de los mismos problemas que una cepa consanguínea, ¿sí? Van a aparecer, lamentablemente es así, ¿sí? Es muy difícil el manejo de cepas transgénicas, hay que estar muy atentos. ¿Sí? Lo que se puede hacer, dependiendo del transgénico, obviamente, es retrocruzar con un wild type. ¿Sí? Tomás pregunta si sería apropiado evaluar ratones no consanguíneos en cuanto a variabilidad genética en la colonia. Si querés, se puede hacer. Sí, en general, la verdad es que no se hace. Y ahí empiezan los problemas, porque no se puede decir ciertamente qué porcentaje de la línea de interés vas a tener en diferentes locus. Es más fácil solicitar animales a origen, ¿sí? Que te vendan ejemplares nuevos y empezar una colonia de nuevo, ¿sí? En general, cuando uno maneja exocriados, lo más fácil, lo más rápido es reemplazar paulatinamente la colonia que tenía. Eso es mucho más fácil.